Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a que me acompañen con la copia de sus Biblias a la segunda epístola a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. La palabra del Señor dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y seguimos en esta segunda exposición de una serie que hemos llamado El cristianismo y la cultura. Y nuestro tema para esta mañana es el cristianismo gnóstico. El cristianismo gnóstico. Yo creo, hermanos, que para ninguno de los que estamos aquí presentes ha pasado desapercibido las guerras que han venido ocurriendo estos últimos meses. Escuchamos hace ya no recuerdo cuánto tiempo acerca de la guerra de Ucrania. Ahora hace unas semanas, me parece, también hemos escuchado acerca de la guerra de Israel contra Hamas. Y bueno, escuchamos siempre esa clase de noticias, más que antes. Pareciera de que ahora las cosas se están poniendo muy mal entre las naciones. Pero hay unas guerras, hermanos, que vienen ocurriendo también hace muchas décadas, bastantes. Y han pasado imperceptibles posiblemente por muchos de nosotros, y es la guerra de las cosmovisiones. Estamos también en una guerra de cosmovisiones. No es una guerra que tenga que ver entre países, entre naciones, no es una guerra que tenga que ver por motivos económicos, que generalmente son causa de guerras económicos y políticos, sino es una guerra acerca de las cosmovisiones. Es una guerra que no es material, aunque va a terminar afectando lo material, sino que se trata de una guerra de ideas, una guerra de pensamientos. Por eso yo le llamo una guerra de cosmovisiones. Una cosmovisión es un conjunto completo de ideas o sistemas de creencias acerca de cómo funciona el mundo. Toda persona tiene una cosmovisión. Nosotros como cristianos tenemos una cosmovisión, una manera de ver al hombre, al ser humano, una manera de ver la creación material de Dios y por supuesto también una manera de ver la vida espiritual de cada ser humano. Una cosmovisión es una visión del cosmos, es una visión del mundo, y la forma en que vemos el mundo en nuestra forma de vivir es influida. Así como vemos el mundo, nosotros también vivimos. Y esto también incluye la toma de decisiones que nosotros hacemos. Evidentemente que una persona que ve el mundo, ve la creación, ve el cosmos, sin considerar la existencia de Dios, va a tomar decisiones dejando de lado a la persona de Dios. Según la cosmovisión de cada persona, se dan respuestas a preguntas como ¿quiénes y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el ser humano? También, ¿de dónde venimos? ¿Cómo es que llegamos a ser lo que nosotros somos ahora? Personas inteligentes, personas que utilizan la lógica, saben usar el pensamiento, personas que tienen códigos morales que nos hace distintos a los animales que no lo tienen. También, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí en la tierra? ¿Por qué hemos nacido? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida aquí? También, ¿hacia dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No hay nada?
Todo se acaba aquí con la muerte de una persona. También el significado y el propósito de la vida, la naturaleza de la vida futura, si es que existe, y todo lo que nosotros podemos imaginarnos acerca de lo que se conoce como preguntas existenciales. Toda persona tiene una cosmovisión. Usted puede probarlo cuando le pregunta a alguien, ¿cuál es la razón de tu existencia aquí? ¿O de dónde proviene el ser humano? ¿De dónde vienes tú? ¿Por qué eres así? Y la persona le va a dar una respuesta. Todos tenemos una respuesta, pero esa respuesta encuentra su raíz en la manera como es que cada uno ve el mundo. El problema que enfrenta el evangelicalismo moderno es que los profesantes en estos días son muy afanosos por construir una teología sana, una teología robusta. Algunos le llaman una teología reformada. La teología es el estudio de Dios, los hechos de Dios, y nosotros conocemos también que dentro de una teología hay subdoctrinas, ¿no? Como la teología propia, que hemos estado en algún momento estudiando, la doctrina del hombre también, están las doctrinas de las últimas cosas, etcétera, etcétera, y la doctrina del pecado, evidentemente, ¿no? La doctrina de la redención también, cómo es que el hombre es salvado de la condenación del pecado. Pero siempre existe, hermanos, un esfuerzo de muchos cristianos en construir una teología sólida, robusta, que se hace referencia, como yo le digo, a la fe reformada. Sin embargo, ellos no se preocupan por construir una cosmovisión bíblica. Una teología es distinto a una cosmovisión. Nosotros, al momento que criamos a nuestros hijos, los criamos sobre la base de la palabra de Dios, pero también debemos de considerar construir una cosmovisión en cada uno de ellos, desde la más pequeña edad hasta la edad más adulta, mientras, por ejemplo, están en la universidad. La cosmovisión cristiana, que es la que cada uno de nosotros debe tener, no es solo la expresión de la fe personal de cada uno de nosotros, no es solo tampoco una teoría. La cosmovisión no es una teoría como posiblemente algunos ven la teología. Llenan sus mentes de todo el conocimiento de Dios y muchas veces no practican lo que ellos han aprendido. La cosmovisión es distinto. La cosmovisión es una forma de vivir la vida. Es eminentemente práctico, basado en unos conceptos que nosotros tenemos acerca del mundo como lo vemos. Nos encontramos, hermanos, ahora, como yo les estaba mencionando, en una guerra cósmica. Es una guerra cósmica entre la verdad cristiana y la mentira de la cultura o la sociedad, como nosotros queremos llamarlo. Y nosotros vivimos pues en una cultura o en una sociedad que muestra una gran indiferencia, hermanos, hacia lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Hay una indiferencia. A las personas no les importa si sus acciones son consideradas buenas o malas. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen su propio concepto de bondad y de maldad, de lo que es digno, de lo que es indigno. Cada uno ha sido prácticamente moldeado en su pensamiento como si fuera su propio Dios, que ahora debe tomar las decisiones de acuerdo a su propio parecer. Entonces, cuando estamos viviendo en una sociedad donde el ego es levantado, evidentemente que Dios queda fuera. La cosmovisión de esa persona va a ser distinta a la cosmovisión que cada uno de nosotros, de los profesantes, de los redimidos del Señor, tiene. Eso que yo les estoy llamando se llama la época de la poscristiandad. En la sociedad ya no se reflejan valores cristianos, ya no se reflejan valores tradicionales, sino que cada uno es su Dios y prácticamente Dios ha quedado ya en el olvido. Y yo me preguntaba qué es lo que hace la iglesia evangélica frente a esta gran indiferencia que nosotros vemos hoy en la sociedad. La iglesia en su mayoría no está haciendo nada. No está haciendo nada.
¿Por qué? Porque no tiene una cosmovisión cristiana en su mente y en su corazón. No hace nada porque es o practica un cristianismo gnóstico. Un cristianismo gnóstico. En el evangelicalismo actual vemos que muchos buscan el conocimiento solo para conseguir conocimiento. Eso es simplemente un interés egoísta. Otros muchos buscan el conocimiento para hacerse conocidos ellos mismos, y eso lo hacen para satisfacer un interés ególatra. Pero hay unos pocos que buscan el conocimiento para servir y edificar a los demás, y eso, hermanos, se llama amor al prójimo. Cuando usted aprende algo para ponerlo en práctica y servir a los demás, servir al prójimo, servir a la iglesia y aún, hermanos, servir a aquellas personas que no conocen del Señor, eso es amor. Eso es caridad, de la cual la Escritura habla. Y la iglesia en su mayoría simplemente no tiene ese amor. La meta del pensamiento de todo cristiano serio es utilizar la cosmovisión cristiana para llevar cautivo cada pensamiento al señorío de Jesucristo y también para servir y edificar a otros. Por eso, hermanos, es que cuando yo llegué a este punto de mi mensaje, ahí recién encontré el pasaje de la Escritura que yo debía leer al inicio. La meta del pensamiento de todo cristiano serio es utilizar la cosmovisión cristiana para llevar cautivo cada pensamiento al señorío de Jesucristo. Y así dice, hermanos, el texto que hemos leído hoy día. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al señorío de Jesucristo. Todo pensamiento. Y yo pregunto si es que estamos haciendo eso nosotros. Estamos obedeciendo esto que la Escritura nos enseña. Pues es la única manera en que nosotros podemos demostrar amor al prójimo. El avance de ideas y prácticas como el aborto, la eutanasia, van ganando mucho terreno en casi todas las sociedades. Usted se da cuenta, hermanos, cómo tan rápidamente un tribunal constitucional aprueba prácticamente la adopción de una pareja homosexual, de unos niños. Y ahí el tribunal constitucional no ve el derecho del niño, ve el derecho de la pareja homosexual, porque un niño tiene derecho a tener una mamá y un papá. Pero lo que nuestra Constitución prohíbe, estos movimientos lo están ganando en el ámbito judicial. ¿Y qué está haciendo la iglesia frente a eso? ¿Por qué la iglesia le ha cedido todo el terreno secular y cultural a los ateos? ¿Por qué? ¿Por qué le hemos cedido a ellos, a la simiente de Satanás, el terreno para que ellos puedan esparcir la simiente de esas ideologías malvadas y perversas? La iglesia se ha encerrado en sus cuatro paredes y ha regalado todo lo que está fuera de la iglesia a la simiente de Satanás, quien viene llenando la mente y los corazones de los hombres con impiedades nunca imaginadas hace unos 50 años. ¿Y por qué la iglesia ha hecho esto? De esto vamos a tratar en este sermón que he llamado el cristianismo gnóstico. El gnosticismo, hermanos, es difícil de definir. Pero yo les sugiero que pues en un diccionario de teología, si es que tienen alguno, o también de filosofía cristiana, busquen ahí el significado. Pero podemos saber que uno de los postulados fundamentales del gnosticismo es un dualismo cosmológico, radical, que sostiene que el mundo creado era y es malo. El mundo, la materia es mala, que estaba completamente separado de y en guerra con el mundo espiritual.
Ese es un pensamiento gnóstico. Los cristianos gnósticos creen que Dios no tiene trato alguno con el mundo natural y en consecuencia los cristianos tampoco debemos tenerlo. La mayoría de los profesantes de nuestros días son instruidos en una forma de cristianismo que enseña una salvación personalísima. Una salvación personalísima y desconectada de todo lo que tiene que ver con el ámbito secular o el mundo. Es una salvación desconectada de la decadencia de las sociedades. Es una salvación que da origen a un cristianismo aislado completamente de la cultura. Es una clase de cristianismo que se esfuerza por una santificación estrictamente privada y que perfeccione el alma hasta el momento de abandonar o escapar de este mundo. Eso es un cristianismo gnóstico. El mundo es malo, la materia es mala y todo lo espiritual es bueno. Así que como todo lo material es malo, el cristiano que es espiritual debe separarse de eso. Y antes de continuar, yo quiero establecer una diferencia entre la piedad y el pietismo. Piedad y pietismo. El pietismo es gnosticismo. El pietismo es gnosticismo porque considera al mundo como un asunto de poca o ninguna importancia. Y en consecuencia, el pietismo es individualista, porque se concentra exclusivamente en mejorar el alma de cada uno, rehuyendo de todo lo que no tenga nada que ver con esa meta. El pietismo se puede igualar en cierta medida con el monasticismo o el enclaustramiento. Eso es el pietismo. El pietismo no es bueno. El pietismo no es bíblico. El pietismo es antibíblico. El pietismo contradice la enseñanza de la palabra de Dios y solamente podemos leer esos 3 versículos de 2 de Corintios para ver cómo es que el pietismo queda refutado en ese solo pasaje. La piedad es diferente. La piedad tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el fruto del Espíritu, con la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento como herramientas para el servicio al prójimo, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Esa es la diferencia, hermanos, entre pietismo y un hombre o una mujer que practica una vida de piedad. La piedad no es lo mismo que pietismo. Y es preciso que nosotros tengamos eso siempre en nuestras mentes, sobre todo en este tiempo. Desde que el cristianismo gnóstico afirma que solamente lo espiritual es digno de valor y que el mundo y todo lo que contiene el mundo es malo, el cristianismo gnóstico es un cristianismo derrotista. Es un movimiento, este cristianismo gnóstico, que convierte a la fe cristiana en una religión que ha tirado la toalla y no hace ningún esfuerzo por el bien del prójimo que está sin Cristo afuera. Y aquí, hermanos, yo no estoy hablando del evangelio, predicar el evangelio al aire libre, que nosotros estamos mandados a hacer. Yo estoy hablando en el contexto del pasaje que hemos leído, donde dice la palabra de Dios, derribando todo argumento y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso no es predicar el evangelio. La predicación del evangelio es diferente, hermanos. La predicación del evangelio comienza con la ley para llevar a todas las personas a la necesidad de Cristo. La predicación del evangelio comienza con la ley. Es uno de los usos de la ley que nosotros reconocemos para llevar a las personas. La ley es un ayo que lleva a las personas a Cristo.
Pero cuando predicamos el Evangelio, nosotros no estamos llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque nosotros no conocemos el pensamiento de las personas a quienes estamos hablando. Nosotros conocemos cómo es que es el pensamiento de una persona, no necesariamente cuando estamos predicando el Evangelio. Cuando conversamos con un familiar en nuestra casa, nosotros sabemos cuál es la cosmovisión de esa persona, si cree o no en Dios, o si también cree de una manera teórica en Dios, como hacen los los católicos romanos. Ellos también tienen una manera de pensar. Y cuando nosotros entendemos cómo es que ellos piensan, es que inmediatamente tenemos que presentar la cosmovisión cristiana como una cosmovisión superior a la que ellos tienen, sea que ellos sean ateos, materialistas, sea lo que ellos estén teniendo en sus mentes y respondiendo acerca del propósito de la vida en este tiempo. Es allí donde nosotros debemos llevar todo pensamiento, todo argumento, toda cosmovisión cautiva a la obediencia de Cristo y luego le predicamos el Evangelio. Luego le predicamos el Evangelio. Para el cristianismo gnóstico, la transformación de la cultura por medio de ser la sal de la tierra es algo impensable. Es impensable. Ellos creen que todo lo que está fuera de las cuatro paredes de los templos evangélicos solamente debe esperar ser quemado y destruido por el fuego del juicio de Dios. Claro, algunos van a decir, nosotros no creemos de esa manera, pero en la práctica sí lo creen. Y como les digo, yo no estoy hablando de una iglesia que sale a predicar al aire libre o un hermano que sale a predicar el Evangelio en la esquina de su casa o predicar el Evangelio donde el Señor lo ponga. Estoy hablando de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esa manera de pensar, hermanos, del cristianismo gnóstico, de no querer involucrarse en absolutamente nada de lo que acontece fuera de las cuatro paredes de sus templos, conduce a un ascetismo riguroso. Un ascetismo riguroso, y me recuerda ciertos pasajes de la Biblia que han sido mal interpretados por los cristianos gnósticos. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:17, la palabra del Señor dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, ¿cuál es la instrucción del Señor ahí? Que practiquemos un cristianismo gnóstico, que nos encerremos aquí en nuestras cuatro paredes y no tengamos absolutamente ningún contacto con nada de lo que es inmundo, ni siquiera hablarles, ni siquiera predicarles el Evangelio, ni siquiera, hermanos, sostener un intercambio de ideas para luego predicarles el Evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Hermanos, estas palabras las dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Sin embargo, Pablo reprende también a esta iglesia en Corinto por sus actitudes liberales escandalosas. Recuerde, si no, por ejemplo, la división que ellos tenían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Bueno, ellos que tenían ese problema, ellos decían, no hay que tocar lo inmundo, y adentro había un desorden tremendo. Inclusive uno de sus miembros estaba conviviendo con la esposa de su padre, pero claro, no hay que tocar lo inmundo. Es un ascetismo riguroso. Pero ¿saben qué, hermanos? En esa iglesia había mucho que tenía que ser perfeccionado por la piedad verdadera. Ellos llegaron a vivir un pietismo, pero no practicaron lo que era la piedad, la justicia, la rectitud y la verdad. Un ascetismo riguroso. Yo no estoy haciendo, hermanos, acá una invitación para abrirle la puerta a la mundanalidad, tampoco a la carnalidad, ni a doctrinas contrarias a la santidad como el antinomianismo, tampoco doctrinas que
que contradigan la separación de Dios del pecado y del mundo. Nosotros debemos ser como el Señor, debemos vivir separados del pecado y del mundo, nuestras vidas en santidad. Eso significa, la santidad significa ser cortado y separado del mundo, pero no significa que yo debo dejar de ser la sal, porque Cristo se juntaba con los pecadores, pero Cristo no practicaba los pecados de los pecadores. Aquí la Biblia, hermanos, nos advierte claramente en un pasaje del Antiguo Testamento y también en otros del Nuevo. En Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero ¿cómo es que ellos se pueden convertir a mí si es que yo no tengo contacto con ellos? ¿Cómo puedo llevar cautivo el pensamiento, la cosmovisión de ellos a la obediencia al señorío de Jesucristo si yo no tengo contacto con ellos? ¿Cómo? La iglesia, hermanos, no debe convertirse al mundo, pero no puede ser indiferente al dolor y a la corrupción del mundo. Esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el remedio para esta corriente gnóstica y neoplatónica? Ahí hay otro término que tal vez usted tenga que estudiar. ¿Cuál es el remedio para esta corriente gnóstica y neoplatónica dentro de la iglesia? El remedio es conocer bien la Biblia, conocer bien la teología ortodoxa, conocer los credos antiguos de la iglesia, conocer las confesiones reformadas y conocer la historia de la iglesia. ¿Por qué nosotros o la mayoría de iglesias son distintas a las iglesias del pasado? ¿Por qué las iglesias del pasado sí fueron sal, fueron la luz, y la iglesia hoy día vive encerrada en cuatro paredes? ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, hermanos, que la diferencia es doctrinal. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Uno vive conforme a lo que piensa. Y si uno piensa que no debe tener el cristiano ninguna relación con el mundo, nunca va a salir a predicar el evangelio, ni a hacer la sal, ni a cumplir el mandamiento del Señor, cuando nos dice llevar cautivo todo pensamiento, toda cosmovisión al señorío de Jesucristo. No, es imposible. Hermanos, condenar públicamente el aborto, un cristiano, estoy hablando de un cristiano, condenar públicamente el aborto, el movimiento LGBT, la homosexualización de los niños de manera pública, no es pecado. Es un deber, hermanos. Es un deber hacerlo. Desafiar a la cultura y la sociedad con la cosmovisión cristiana no es pecado y no deja de ser un acto espiritual. Es un acto espiritual. Dios nos dice, hermanos, por medio de la pluma del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, si lo abre usted. En Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, la palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego, el Señor nos ordena, hermanos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Debemos vestirnos con el cinturón de la verdad,
con la coraza de la justicia, con el calzado del evangelio de la paz, con el yelmo de la salvación, y también debemos vestirnos con armas ofensivas. ¿Cuál es un arma ofensiva? Un arma de ataque que está allí. ¿Cuál es, hermano? La espada. La espada es un arma ofensiva. Es la espada del Espíritu. Y otra arma ofensiva que nosotros vemos allí es la oración. La oración imprecatoria. Nosotros debemos tener la espada del Espíritu para atacar esas cosmovisiones y debemos orar imprecatoriamente contra todos los planes del malvado que nosotros vemos en nuestra sociedad. Debemos orar: Señor, destruye sus planes. Señor, destruye sus planes. No los dejes avanzar, Señor. De una o de otra manera, no dejes, Señor, que ellos avancen. ¿Y por qué tenemos que orar así? Porque esas personas vienen por nuestros hijos. Vienen por nuestra familia. Vienen por la familia de todos en la sociedad. Vienen para destruir nuestra nación también. Y ahí necesitamos orar por ellos. No orar: Señor, sálvalos. Por supuesto que de repente habría que orar de esa manera, aunque entiendo que en la Biblia el Señor también nos manda a no orar por cierta clase de personas. Pero hay una oración imprecatoria que la hacía el rey David. Señor, destrúyelos. Destruye sus planes, Señor. Y además tener también la espada del Espíritu. Pero ¿y para qué, hermanos, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para luchar contra espíritus invisibles? ¿Ustedes creen que el Señor nos está mandando a luchar contra espíritus invisibles? ¿Ustedes creen que vamos a luchar nosotros contra Satanás? Es un ángel muy poderoso. Acuérdense cuando el Señor dijo, bueno, cuando había pecado el rey David, cuando hizo el juicio y le dijo: tienes 3 opciones para escoger, ¿o quieres tú que un ángel haga esto? O acuérdese de Job, cómo es que un ángel mató a sus hijos, mató a su ganado, destruyó todo lo material que él tenía, y nosotros vamos a luchar contra ese espíritu. ¿Usted cree que el Señor nos está mandando a luchar contra ese espíritu? Claro que no. Claro que no, porque más adelante en esa misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: y por mí, oren por mí, dice Pablo. Porque Pablo tenía también puesta la armadura de Dios, porque él ordena que la iglesia se vista con la armadura de Dios, porque él estaba vestido de toda la armadura de Dios. Y Pablo dice: y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca, ¿y para qué iba a abrir su boca? Iba a abrir su boca para cancelar a los espíritus del diablo que quieren, iba a abrir su boca para eso. Como ahora vemos nosotros: diablo, te cancelo, diablo, yo te ato. Esa es la lucha espiritual a la que Pablo estaba llamando con toda su armadura puesta. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, nosotros tenemos toda la armadura de Dios, y ya les he dicho. La iglesia debe predicar el evangelio y la iglesia debe llevar cautiva toda cosmovisión al señorío de Cristo. Para eso necesitamos una armadura. No debemos nosotros salirnos de nuestro pensamiento bíblico y dejarnos influenciar por misticismos y todas cosas que no enseñan la palabra de Dios. Entonces, se necesita la armadura de Dios para salir y proclamar el evangelio de salvación, lo que nos conduce a predicar la ley. Necesitamos la armadura de Dios para predicar la ley. Porque ¿cómo se puede predicar el evangelio si no se predica la ley?
Claro, es el evangelio humanista. Ese evangelio que dice, estás mal de salud, ven a Cristo. No tienes dinero en tu cuenta del banco, ven a Cristo. Tienes problemas con tu esposa, ven a Cristo. ¿Quién ha predicado el evangelio de esa manera en la Biblia? No. Tiene que salirse a predicar primero la ley, para que ellos sean convencidos de sus pecados y de las consecuencias eternas de ese pecado. ¿Cómo puede buscar a alguien, una persona, a Cristo, si es que no se ve primero en la condenación del infierno? ¿Alguna vez han escuchado esa predicación de Jonathan Edwards? Pecadores en las manos de un Dios airado. Búsquelo, hermano. Cuando Edwards estaba predicando, las personas veían las llamas, las sentían en su cuerpo y se abrazaban a las columnas de esos templos inmensos que había antes. Y preguntaban, ¿hay salvación para mí? ¿Hay salvación para mí? Entonces nos ponemos la armadura de Dios para salir y predicar el evangelio, predicando primero la ley, la ley. Por lo tanto, tenemos que predicar contra la revolución sexual de estos días. Porque todo eso, hermanos, ha llevado a una serie de pecados. Esa revolución sexual, que no es otra cosa que libertinaje, ha traído como consecuencia adulterio, ha traído fornicación, ha traído aborto también. Tenemos que predicar contra eso. ¿En dónde? En la calle. Por lo tanto, también tenemos que predicar contra los movimientos LGBT y todas sus ideologías, porque cuando usted predica contra ellos, ellos van a responderle a ustedes filosóficamente. Los argumentos filosóficos que ellos tienen. ¿Y qué les vamos a responder nosotros cuando utilicen los argumentos, por ejemplo, de Michel Foucault? ¿Qué le vamos a responder al movimiento LGBT? ¿Le vamos a decir solamente de que Dios condena las relaciones homosexuales? Porque así dice la Biblia. Por supuesto que esa respuesta es verdadera, pero tenemos que darles más. Más. Tenemos que predicar también contra el aborto. ¿Cómo vamos a predicar contra el aborto? ¿Cómo vamos a responder a una persona que dice, bueno, no es un ser humano hasta que no lata el corazón? Y creo que el corazón comienza a latir a partir de la tercera semana. ¿Cómo le vamos a responder? Cuando ellos traen esos argumentos, cuando ellos dicen, el feto no es un ser humano. ¿Cómo le vamos a responder a ellos? Cuando nos digan, no, todavía no tienen actividad cerebral, podemos matarlos con unas tijeras o con una aspiradora. ¿Cómo podemos responderles? Pues hermanos, el mundo está muy bien preparado. Yo pregunto, ¿la iglesia está preparada para responderle a ese mundo? Es más, ¿estamos preparados nosotros para enseñarle a nuestros hijos en la casa a responder en sus escuelas, en sus universidades, los argumentos que ellos tienen para matar al ser humano? Y esa es la razón por la cual nuestros hijos retroceden. Porque nosotros le decimos a ellos solamente, bueno, el Señor dice, no matarás, así dice la Biblia. Pero papá, el profesor dice que no es un ser humano hasta la semana 12. No, hijo, la Biblia dice no matarás. Y tú tienes que creerlo. No, hermanos, tenemos fundamentos científicos, tenemos fundamentos lógicos, tenemos también fundamentos filosóficos, por los cuales un cristiano puede defender todo eso y enseñarle a su hijo a que su fe está fundamentada en la verdad. Nadie lo va a mover. Nosotros pues tenemos que confrontar esas cosmovisiones materialistas, humanistas, ateas, con la sal y la luz de la cosmovisión bíblica.
Nosotros debemos confrontar al mundo y su corriente, pero no acomodarnos al espíritu de este mundo. Eso significa cumplir el mandato de ser la sal y la luz. Hermanos, el propósito de estas corrientes ateas es la destrucción del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Así que es la vida humana la que está en juego. El LGBT trata de destruir, hermanos, al ser humano. El aborto destruye el ser humano. La eutanasia es la muerte del ser humano. Todos ellos quieren destruir al ser humano. Inclusive, hermano, por eso es que usted puede encontrarse todavía algunos parlamentarios, algunos congresistas que están a favor de la legalización de las drogas. La legalización de la marihuana en algunos estados, en los Estados Unidos de América. ¿Y saben para qué se aprueba eso? Para destruir al ser humano desde su juventud, para convertirlo en un adicto a las drogas, para dañar su cerebro, su razonamiento y para que deje, y si aún, hermanos, la imagen y semejanza de Dios está caída, lo que ellos quieren es tratar de destruirla por completo. Así es. Por eso yo les digo, está en juego la vida del ser humano, de todos. De nuestras vidas, de la vida de nuestras familias, de nuestros hermanos cristianos aquí en la iglesia y también de nuestros compatriotas fuera de la iglesia. Quien tenga una visión baja, y hermanos, yo tengo esta conclusión: el que tiene una visión baja del valor de la vida de un ser humano, también tiene una visión baja de la palabra de Dios. Porque una está relacionada con la otra. Una está relacionada con lo otro. Sabemos que la Biblia pues enseña que la vida en el útero es una vida humana y que comienza desde la concepción. No se puede aceptar el aborto sin negar la autoridad de las escrituras en la práctica. Pero una gran mayoría de pastores no han producido nada fructífero para enfrentar ese pecado. No es un pecado, hermano, es un holocausto. Si usted cuenta el número de bebés abortados por sus madres, es un número mayor al de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es un número mayor al asesinato o al holocausto que hicieron los alemanes a los judíos, es muchísimo más grande. La gran mayoría de iglesias evangelicales son pietistas, son cristianos gnósticos. ¿Y saben qué, hermanos? No le quieren causar problemas a nadie. Eso es lo peor, hermanos. Cuando nosotros llegamos a creer que no debemos causarle problemas a nadie, hermanos, ya dejamos, somos inútiles, somos infieles. No inútiles, somos infieles. Si es que nosotros pensamos de esa manera, no querer causarle problemas a nadie. Pero nosotros creemos que Jesucristo es Señor sobre todas las áreas de la cultura, como el arte, la filosofía, el gobierno, la academia, etcétera, por lo que enfrentaremos las tinieblas fuera de las paredes de nuestra iglesia, donde el diablo viene impregnando la impiedad, la injusticia y la mentira que destruye al ser humano que ha sido, como repito, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón del valor de cada vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural. Vale, el hombre vale, ¿por qué? Porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y es preciso que nosotros entendamos esto que yo les estoy hablando para que sepan por qué es que vamos a comenzar una campaña en contra del aborto. No porque somos activistas políticos, aunque verdaderamente lo que vamos a hablar va a chocar con muchas políticas en nuestro país. No somos activistas políticos, somos embajadores de Cristo. Somos la luz, somos la sal. Y tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, al señorío
del Señor Jesucristo. Yo tengo la impresión de que cuando el Señor salva un alma y ésta se encuentra en su primer amor, ¿usted se acuerda, hermanos? Cuando el Señor le salvó y era un bebé espiritual, como usted quería compartirle el evangelio a todos. Veía a alguien ebrio en la calle, se acercaba a hablarle de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese primer amor? ¿Se acuerda? Hay una iglesia a la cual se le acusa: has dejado tu primer amor. ¿Saben qué pasó, hermanos? Cuando uno está en su primer amor, el creyente nuevo quiere salir a las calles y hablar de Cristo como el Señor de toda la vida. Pero cuando llega a una iglesia pietista que practica el cristianismo gnóstico, los otros profesantes le apagan esa llama ardiente. O yo no sé cómo, de alguna manera, ellos piensan que, hermanos, hasta piensan que salir y hablar el evangelio así a todo el mundo, confrontar el pecado, ¿es pecado? A veces se nos ha hecho creer que el cristiano es más bueno que, no sé, yo tenía una manera de decirlo, más bueno que el pan, más bueno que el papa, y que no debe causar problemas a nadie. No, hermanos, nosotros no debemos ser esa clase de iglesia profesante. Debemos salir fuera y proclamar el señorío de Cristo en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. La sociedad sin Cristo afirma que el hombre es bueno por naturaleza. A mí, bueno, hermanos, yo escucho mucho cuando mi esposa está cocinando y pone a ese ministerio de Ray Comfort que se llama Aguas Vivas, me parece, ¿no? Es interesante cómo es que ellos hacen su evangelismo y todos aquellos a quienes ellos evangelizan creen que son buenas personas. ¿Y por qué una persona del mundo piensa que es bueno? ¿Por qué? Porque así le han hecho creer. Porque la sociedad sin Cristo afirma eso, afirma de que el hombre es bueno por nacimiento. Y eso, hermanos, es un ataque a la palabra de Dios. Eso que el mundo enseña es un ataque a la palabra de Dios. Cuando el mundo dice todo hombre es bueno por naturaleza, está atacando la palabra de Dios. Porque Dios dice no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues la verdad debe ser proclamada en las calles y plazas para confrontar la mentira con la verdad, las tinieblas con la luz. Hermanos, yo había terminado de hacer mis notas creo que el día jueves. Las comencé el domingo pasado y lo terminé el día jueves. Y recién el día de ayer escribí los últimos 3 párrafos de este sermón. Y yo les digo esto porque en mis notas yo había puesto de que la salvación es personal. La relación del creyente con el Señor Jesucristo es personal. Pero la vida del creyente no es individualista ni tampoco es aislada. Es verdad que hoy cantamos el himno, y yo no le había dicho al pastor que dirigió los himnos nada acerca de mis notas, yo solamente le dije, por favor, dirija los himnos y que el Señor ponga en su corazón los himnos que teníamos que cantar. Pero hoy cantamos el himno a solas al huerto, yo voy. Y yo ya lo había tenido en mis notas el día jueves. Hoy cantamos ese himno, a solas al huerto yo voy. Pero esa soledad que nosotros vamos a buscar en ese huerto es para tener comunión un momento con el Señor. Luego, cuando salimos del huerto, cuando regresamos de nuestra comunión con el Señor, nos encontramos que Él nos enseña en su palabra
En Lucas 10, 26, 27, Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo. ¿Cómo demostramos amor al prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo se demuestra el amor al prójimo? Bueno, al final de su relato el Señor dice en los versículos 36 y 37, ¿quién pues de estos tres, es la parábola del samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, el Señor dice, ve y muestra tu amor y misericordia por tu prójimo. ¿Quién es el prójimo del bebé que va a ser asesinado en el vientre de su madre? ¿Quién debe ser ese prójimo que vaya y lo rescate? ¿Quién? ¿Quién debe ser ese prójimo que defienda a esos niños que están siendo hipersexualizados en esas escuelas públicas? ¿Quién debe ser el prójimo? El Señor aquí dice, ve y haz lo mismo. Ese es tu prójimo, tú eres prójimo de Él. ¿Cómo demostramos el amor al Señor? ¿Cómo demostramos el amor a ese prójimo? Hermanos, con hechos. Con hechos. Lo primero que viene a nuestras mentes, o debe venir a nuestras mentes, es que nuestro prójimo, la vida de nuestro prójimo, de ese bebé, de esos niños, la vida de ellos es de gran valor. ¿Por qué? Ya les he dicho, lleva la imagen y semejanza de Dios. Qué importante es esa doctrina, hermanos. Está en el libro de Génesis. Pero ¿cómo mostramos amor y misericordia? Porque eso es lo que el Señor dice, nos ordena a cada uno de nosotros. Bueno, lo primero que viene a nuestra mente es predicarles el Evangelio y procurar suplir las necesidades materiales y temporales. Así es como más o menos la iglesia piensa. Pero notemos lo siguiente. Predicamos el Evangelio a una sociedad que no cree que el Dios de la Biblia existe. No cree. Y en caso crea en Dios, ellos piensan que Dios ya perdió la batalla contra el diablo. Ellos miran el mundo, utilizan sus sentidos y dicen, bueno, si Dios existe, ya perdió. Mira el mundo cómo está. Es un Dios impotente. Satanás es más poderoso. A ese mundo es al que nosotros pensamos que tenemos que predicarle el Evangelio. Y esto es producto, pues, como les digo, de ellos ven con sus ojos y escuchan con sus oídos todo lo que pasa, ¿no? Y segundo, ayudamos a las personas que creen, miren, ayudamos a las personas, y estoy hablando de personas que no son cristianas, ayudamos a las personas que creen que las acciones humanitarias son parte de un ser humano. O sea, nosotros como ser humano tenemos que tener acciones humanitarias. Y un humano no es otra cosa que la unión de materia y energía. A esas personas es que nosotros ayudamos cuando están afuera. La gran mayoría de iglesias no piensa en salir a las calles para confrontar el pensamiento que mueve la corriente de este mundo, que incluye las filosofías humanistas, materialistas, ateas. ¿Por qué? Porque ellos han adoptado el cristianismo gnóstico. Piensan que confrontar las ideologías del mundo es pecado. Creen que eso no es el llamado cristiano. Ellas han adoptado el cristianismo gnóstico, esas iglesias, esos pastores.
Yo he mencionado ya el grave problema de muchas iglesias que pierden a la juventud porque no pueden dar respuestas a sus preguntas existenciales. La respuesta clásica para todo es: creemos de esa manera porque la Biblia dice eso. Y esto, esa manera de responder no es suficiente para los jóvenes que vienen a la iglesia y asisten a sus escuelas y asisten a sus universidades y se ven bombardeados todos los días de esas ideologías ateas y no saben cómo defender su fe con algo más que la Biblia dice eso. No digo que la Biblia no sea suficiente. Lo que digo es que la cosmovisión bíblica es superior a toda otra cosmovisión del mundo creada o por crearse, y debemos entrenarnos en ella. Hermanos, yo creo, ya para terminar, yo creo que las Escrituras nos llaman a la apologética, nos llaman a la defensa de la fe en la arena pública principalmente. No con la finalidad de un deseo de debatir y derrotar a los incrédulos, sino con el propósito de derribar sus argumentos y presentar a Cristo como el Señor del mundo. Y si lo hacemos así, estamos cumpliendo una tercera manera de demostrar el amor al prójimo, no solamente predicándoles el Evangelio, no solo supliendo alguna necesidad material de ellos, sino derribando esos argumentos que han llenado sus mentes y que los está conduciendo a la muerte eterna. Debemos aprender a escuchar seriamente los argumentos de los que se oponen a Cristo y luego encontrar maneras de responder a sus preguntas. Esto demuestra que amamos lo suficiente a ellos que nos están preguntando, y ellos lo notarán y nos van a tomar en serio. Nos van a tomar en serio, hermanos. Muchas personas piensan que el cristianismo es un salto al vacío. El volverse hermanito es abandonar la ciencia, abandonar la lógica, abandonar todo eso, ¿no? No, hermanos, eso no es ser cristiano, no es convertirse a Cristo. Y cuando ellos noten de que nosotros tenemos suficientes argumentos para defender nuestra fe, ellos van a comenzar a pensar en sus ideologías y van a darse cuenta, cuando les explicamos con amor, de que el cristianismo es superior, es verdad. La ciencia no se opone, la lógica tampoco, la razón menos. Demostrarles amor de esta manera, sin burlarnos de sus argumentos, será el camino para derribar las barreras que impiden que ellos escuchen el Evangelio. Ellos no quieren escuchar el Evangelio porque hay barreras antes que tapan sus oídos. Por esa razón no escuchan, hermanos. Y esa manera de trabajar con los incrédulos no la estoy inventando yo. La usó Francis Schaeffer cuando fue de misionero a Europa. Derribaba los argumentos y después les presentaba a Cristo. Derribaba todos los obstáculos que ellos ponían para no escuchar acerca del cristianismo, y una vez que estaba derribada esa muralla, derribado ese obstáculo, Él les presentaba al Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Nuestro versículo leído al inicio dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, el argumento de quién debemos llevar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿El argumento de quién? ¿Del creyente o del incrédulo?
Vamos a orar.